El poeta y ensayista mexicano Octavio Paz está comprometido ante todo con el lenguaje. Su obra, reunida en más de 25 volúmenes, abarca temas muy variados: la poesía, el arte, la historia, el pensamiento, de lugares muy alejados entre sí: México, India, Francia, China, Estados Unidos, España, Japón. Libertad bajo palabra, Ladera Este, El mono gramático, Pasado en claro, El laberinto de la soledad, Águila o sol, El arco y la lira, Las peras del olmo, Puertas al campo, Corriente alterna, Postdata, El ogro filantrópico, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe y Tiempo nublado. Son algunos de los títulos que lo han colocado entre los escritores más grandes de nuestro idioma y que lo han hecho merecer varios premios: Nacional de Letras, Niza, Jerusalén, Olin Yolistli, Cervantes y Neustadt, así como los doctorados honoris causa de las universidades de México, Boston, California y Harvard. En el 70 aniversario del poeta, Televisa presenta Conversaciones con Octavio Paz, un programa conducido por Héctor Tajonar. Buenas noches, estamos otra vez en el claustro de Sor Juana para continuar nuestra conversación con la doctora Georgina Zabate Rivers y con Octavio Paz sobre la vida y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. En el programa anterior hablábamos sobre la relación especial que existía entre Sor Juana y el Palacio Virreinal. Ahora podríamos empezar, si ustedes están de acuerdo, hablando sobre el enredo de la Carta Atenagórica, que creo yo marca el principio del fin de la situación de privilegio en la que vivió Sor Juana durante varios años por su relación especial con la virreina. La Carta Atenagórica es un ensayo que escribió Sor Juana para refutar el sermón que Vieira, un jesuita que era también misionero y muy famoso, había... confesor de la reina Cristina de Suecia. De Suecia, sí. Había dicho en la Capilla Real de Lisboa, 40 años, nada menos que 40 años antes del nacimiento de Sor Juana. Entonces, ahí de lo que se trata es de pensar en los acontecimientos del Jueves Santo y explicar qué significaba el lavatorio de los pies a los discípulos por Jesús. Y entonces hay varias... Y un comentario al Evangelio. Y un comentario al Evangelio de San Juan que dice, sí, un nuevo mandato os doy, amaos los unos a los otros. Por eso se llama Sermón del Mandato. Sí, por eso se llama Sermón del Mandato, que se predica el Jueves Santo. Entonces, lo que hacía Vieira en ese sermón era explicar lo que habían hecho los padres de la iglesia anteriores, es decir, San Juan Crisóstomo, que decía que la mayor fineza de Cristo era el acto mismo de humildad, de lavarle... Quizá para que nuestros oyentes entiendan un poco más, porque son sutilezas teológicas, hay que explicar en qué sentido se usa la palabra fineza. Fineza quería decir signo exterior que demuestra amor. De amor. Entonces, el hecho de que Cristo hubiese lavado los pies, que después lo han hecho todos, significa, a los discípulos les lavó los pies, ¿verdad? Sí. Significa una fineza.
un signo acto de especial, amor. un signo exterior de amor. Bueno, claro, porque eso también estaba en la tradición hebrea. Claro. Sí, no, pero lo interesante es el sentido fineza, la palabra fineza. Sí. Entonces, la mayor fineza de Cristo, según San Juan Crisóstomo, decía que era el acto mismo de humildad de lavarle los pies a sus discípulos. Pero entonces también estaba la tesis de San Agustín, que decía que la mayor fineza de Cristo era haber muerto por los hombres. Y luego venía la de Santo Tomás de Aquino, que decía que no era ninguna de las dos anteriores, sino que era haberse quedado entre el género humano en la forma de sacramento. Entonces, el padre Vieira dice, yo voy a expresar mi opinión, y mi opinión va a estar por encima de la de ninguno de ellos, y que nadie me va a poder discutir que es la mejor. Es decir, el propósito de Vieira es rebatir las interpretaciones de San Juan Crisóstomo, de San Agustín y Santo Tomás sobre es decir, el yo voy a oratorio. decir cuál fue la mayor fineza. Pues no vamos a meternos en esto porque es un lío teológico Sí. un poco que peca de sutil a mi juicio y, Yo creo que nos sí. parece Y Sor Juana se pasa de sutil también el padre Vieira. Pero en fin, lo interesante es esto, que de pronto en noviembre de 1690 aparece en la ciudad de Puebla un folleto con el título Carta Atenagórica. ¿Qué quiere decir atenagórica? Atenagórica quiere decir digna de Atenea, de Palas Atenea, la diosa griega de la sabiduría, la madre de la filosofía. Entonces, esta carta, que es una crítica al sermón del padre Vieira. Entonces se publica una crítica de Sor Juana a un sermón escrito 40 años antes. Es muy extraño esto. Al mismo tiempo, el prólogo es el prólogo de una monja, Sor Filotea de la Cruz, que dice que es una admiradora de Sor Juana, que la adora, que le parece una mujer inteligentísima, y hace un elogio de Sor Juana muy grande, pero también dice que es una pena que esta mujer se dedique tan inteligente, que esta mujer tan bien dotada se dedique a perderse en cierto modo, porque se dedica a cosas todo profanas. el tiempo a las prosaicas noticias de la tierra, dice, en lugar de elevar los ojos hacia lo alto. Y entonces, en el fondo, este prólogo, por una parte, es un gran elogio a Sor Juana, con un matiz. Dice, miren ustedes cómo una mujer puede acabar con un gran predicador como es el gran portugués, el gran jesuita portugués que tenía en aquella época efectivamente fama mundial, cómo esta mujer puede acabar con este, y sin embargo esta mujer tan extraordinaria, prefiere dedicarse a la vida, a la literatura profana y no a la literatura sagrada. De modo que hay un elogio, hay una crítica a Vieira, un elogio de la mujer, y al mismo tiempo una crítica muy profunda a Sor Juana, y casi una amenaza. Al mismo tiempo declara que no está de acuerdo con la tesis de Sor Juana, porque la tesis de Sor Juana era una tesis bastante atrevida. Sor Juana dice, refuta al padre Vieira, no vamos a meternos en eso, es un lío espantoso y no vale la pena. Pero lo interesante es la opinión de Sor Juana. Sor Juana dice que el mayor favor que Dios, no Cristo, dice, no Cristo, Dios, lo explica muy claramente. Eso lo dice en postdata. Sí, nos puede hacer a nosotros, yo ahora voy a dar mi opinión, la mayor fineza, el mayor favor es no hacernos favores, es decir, dejarnos libres. Ahora, esta era una afirmación muy terrible del libre albedrío. Bueno, ella decía, lo mejor es que Dios no nos haga favores, porque como somos desagradecidos, entonces así no deja que incurramos en más pecado, sí, en el pecado del desagradecimiento, ¿no? Pero ¿cómo nos podemos salvar sin el favor de Dios? Por eso Sor Filotea de la Cruz dice, bueno, ¿cómo nos podemos salvar sin el favor de Dios? Es decir, que Sor Juana extrema la idea del jesuita Molina, que afirma el libre albedrío frente a los otros, frente a los dominicos, pero también llega casi a la herejía de Pelagio, aquel famoso hereje que pensaba que podíamos salvarnos sin la gracia de Dios. Pero en fin, son problemas teológicos. Lo interesante es que la publicación de esta carta provocó un escándalo. Y naturalmente hay varios misterios.
Claro, uno dice, gran misterio. ¿con qué intención la escribió Sor Juana? ¿Alguien se la ordenó? ¿Qué hay debajo de...? Bueno, además, ¿quién era? En primer ¿Quién lugar, era Sor Filotea ¿quién era de la Sor Filotea de la Cruz? Claro. Es lo primero, ¿no? Sí. Que hay que Usted dice que preguntarse. por sabido se calla, pero Sí. ¿quién es? Se llama Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo de Puebla. El sobrino de Sor Juana era familiar, es el biógrafo, estaba muy ligado con Fray Payo de Rivera, era amigo del grupo de Sor Juana, de modo que se publica, se da a conocer una crítica de una mujer, es muy importante, de una mujer a un sermón pronunciado hace 40 años en Lisboa por un jesuita de fama universal, y lo publica nada menos que el obispo de Puebla, pero el obispo de Puebla tiene una actitud ambigua. Por un lado, publica la crítica de Sor Juana, y por la otra, le da un coscorrón a Sor Juana, le dice, Bueno, pero vuelve a como la usted- iglesia, sí, vuelve a la... Pero como usted dice, yo creo que el obispo de Puebla hizo eso como una especie de protección para Sor Juana. Es decir, yo me voy a adelantar a decirle a ella que sí, que realmente debe emplear su inteligencia en las cosas del cielo y no de la tierra, porque eso es lo que está diciendo todo el mundo y lo que los demás le van a decir. Y al mismo tiempo, pues, cierta oportunidad de defenderse. Y también para defenderse él, porque le van a decir, ¿por qué publicas esto? Exacto, sí, pero claro, hay detrás muchas otras cosas, ¿no? Entonces, habría que ver quiénes son. Bueno, el obispo de Puebla, Fray Manuel Fernández de Santa Cruz, es un obispo que demostró ser un buen príncipe de la iglesia en muchos aspectos. Era bastante... Incluso ayudaba mucho a las mujeres y bueno, yo he visto sí, las cosas que les escribía también, pero eso Bueno, también se puede... esto es bastante... Eso se puede también poner en el aspecto ese de que hemos hablado bastante, del lenguaje divino y humano que se unen y que, claro, los límites a veces son muy difíciles de deslindar. Hay una pasión extraordinaria. Pero lo cierto es que él sí se ocupó de recoger dinero para fabricar lugares donde se recogieran las mujeres. Estaba obsesionado con la... Sí, hay dos cosas en el obispo de Puebla. Una gran afición a la teología, un gran amor a sus feligreses. Yo creo que sí quería. Es un español que se identifica con la Nueva España, con los criollos y con la vida. Pero también tiene la obsesión de las monjas. En la época en que llega el obispo de Puebla a Puebla, encuentra que los conventos viven en gran desorden. Y aquí voy a leer lo que dice el sobrino de Sor Juana, que no quiere nada a Sor Juana, la trata con bastante indiferencia, cuando hace la biografía de Manuel Fernández Santa Cruz. Y dice que reformó las relajadas prácticas de los conventos. Según Torres, muchas de aquellas vírgenes del número de las necias no solo no lucían, sino que deslustraban sus lámparas con algunas comunicaciones ajenas a su consagrada pureza, cuyo desorden causó la infernal osadía de algunos sujetos que, desde el siglo, las inquietaban con la frecuencia de visitas a las rejas y tornos, escandalizando a los menos advertidos. Esta situación también se la encontró el arzobispo Aguiar y Ceja en México y prohibió el trato frecuente de las monjas con sus devotos y admiradores. Con sus admiradores, digamos, ¿no? Así que había esto. Pero luego enamorados entre comillas. Este obispo sí tenía obsesiones ascéticas que lo llevaban a desfigurar las cosas. Por ejemplo, mandaba cartas a las monjas, cartas espirituales. En una de ellas dice: padecer por Cristo, buscar desprecios, hacer pedazos la voluntad, es tu camino, enamorada de Cristo crucificado. Y de pronto se vuelve casi cruel. Por más que tiro a desnudarte, no acabo de conseguirlo, y tú te condenarás desamparada de Dios, olvidada y dejada de tu confesor. Bueno, estas expresiones se explican por la época, pero no solamente por la época, sino también por el temperamento violento de este asceta, ¿no? Así que hay una ambigüedad en el padre, en el obispo Fernández Santa Cruz. Sí, ahora mencionó usted ya a Aguiar y Cejas, ¿no? Sí. Ya en 1950, en su ensayo sobre Sor Juana,
Usted dijo que para explicar esta crisis intelectual y psicológica de Sor Juana había que tomar en cuenta lo que ocurrió a fines del siglo XVII en la Nueva España, y luego ya Darío Puccini elabora sobre eso, que usted fue el primero en Exactamente, decir. este crítico, que a mí es otro de los que habría que evocar aquí, hemos evocado al padre Méndez Plancarte, Sí, hemos evocado a Antonio Latorre, a Hermilo Abreu Gómez, habría que evocar al italiano Puccini, al que le debemos también contribuciones fundamentales. Bueno, Puccini recogió esta observación mía e hizo una hipótesis que me parece Muchos bastante... italianos se han interesado Sí. por Sor Juana. Pero en fin, Giuseppe Bellini sí, también, pero el más interesante, yo creo, el que ha hecho el ensayo más completo, es Puccini, ¿no? Y Puccini es interesante porque recoge esta observación mía, la desarrolla y le da, en fin. Pero vamos, primero que nada, usted habló de Aguiar y Seijas. Bueno, él era el arzobispo de México. Era el arzobispo de México y era un hombre de la masa, era un gallego, sietemesino. Es muy importante, yo creo que es muy importante. Sí, porque además huérfano de padre, y la madre lo entrega a los clérigos desde niño, de modo que también la infancia en él es determinante. Era un hombre muy inteligente, muy sensible, muy caprichoso, una personalidad, como se dice ahora, neurótica, llena de cosas contradictorias. Desde el principio se distingue como buen teólogo y como hombre apasionado, muy amigo de los jesuitas, y viene a México, es obispo primero de Michoacán y luego de México, y se distingue inmediatamente, primero por su severidad, por su excentricidad y por su infinita caridad. Era un hombre muy caritativo. Y usted también mencionó cierta rivalidad entre Bueno, Fernández de Santa Cruz esto y es lo que descubrió Aguiar y Puccini. Seijas, sí. En realidad es un descubrimiento de Puccini. Puccini piensa que hay una rivalidad muy grande entre Aguiar y Seijas, amigo de los jesuitas y protegido de los jesuitas. Ahora, es muy importante porque el padre Vieira, Antonio de Vieira, el jesuita portugués, una de las figuras más grandes que había dado la compañía de Jesús en ese momento, era amigo de Aguiar y Seijas. Y los dos volúmenes, esto fue lo que descubrió Puccini, los dos volúmenes de sermones del padre Vieira fueron traducidos al español, fueron publicados en Madrid, me parece, dedicados a Aguiar y Seijas. Y después, cuando ya Aguiar y Seijas era arzobispo de México, la universidad publicó otro volumen de sermones de Vieira en homenaje a Vieira. De modo que había una relación especial entre Vieira y Aguiar y Seijas. Diríamos que es un poco el maestro o la gran inspiración de Aguiar y Seijas es Vieira. Sí. Hay un aspecto interesante también en esta cuestión, y es que Dorothy Jones, en ese manuscrito que yo le he dicho que encontré, sí. Qué bueno, es un manuscrito publicarlo. inédito, pero sí, que pienso publicar en algún momento. Ella menciona que Puebla había sido siempre el centro antijesuítico del país, y que esto desde el tiempo de Palafox, y que eso había sido como una tradición que se había continuado hasta el momento de Fernández de Santa Cruz, y que hubo, evidentemente, no quizás una combinación, es decir, tácita, expresa, sino tácita, entre Fernández de Santa Cruz y Sor Juana, es posible, para combatir a Aguiar y Seijas, porque como usted ha dicho también, yo creo que todos esos tiros iban dirigidos a Aguiar y Seijas. Ahí está. Criticar al padre Vieira era criticar a Seijas. Pero además de eso, que lo criticase una mujer y que lo publicase otra mujer, Sor Filotea de la Cruz, significaba una doble humillación para Aguiar y Seijas, porque Aguiar y Seijas odiaba a las mujeres. Ahora, ¿cuál era el origen de la rivalidad entre Fernández de Santa Cruz y Aguiar y Seijas? Según Puccini, el origen de la rivalidad era debido a que los dos querían ser arzobispos de México. Y los dos buscaron el apoyo de la Compañía de Jesús, pero el que obtuvo el apoyo de la Compañía de Jesús fue Aguiar y Seijas. Esto explicaría que había una rivalidad entre el obispo de Puebla y el arzobispo de México.
pero también explica la participación de Sor Juana por el odio que tenía a las mujeres. Y al teatro. Y al teatro, claro, también. Aguiar y Seijas. Sí, por ejemplo, mire usted, el biógrafo de Aguiar y Seijas dice que se llama, por cierto, tiene un nombre muy curioso. ¿Cómo? José de Lesamis. Lesamis, ¿no? Que siempre pensé, caramba, debe ser José de Lesamis, me hace pensar en José de Lezama de Lima, no sé por qué, ¿no? Dice, bueno, esto lo cuenta Sosa, Francisco de Sosa, en su historia del clero mexicano. La versión del arzobispo hacia la mujer era tan exagerada que podría calificarse de verdadera manía. Consta que desde sus primeros años evitó su trato y proximidad. No hay por qué extrañarse de que ya sacerdote ni el rostro quisiese verles. Más tarde dice, en su servidumbre jamás permitió mujer alguna. En sus frecuentes pláticas doctrinales atacó con vehemencia cuantos defectos creía hallar en la mujer. Se avanzó hasta reprender a alguna desde el púlpito, personalizando sus ataques. No solamente eso, sabemos, eso lo dice Lesamis, que si supiere que ha entrado una mujer en su casa, había de mandar arrancar los ladrillos que ella había pisado. Sí. No quería que en casa suya pusiesen mano las mujeres, ni que le guisasen la comida, no oírlas cantar y ni siquiera oírlas hablar quería. De modo que la pobre Sor Juana estaba entre este obispo de Puebla que mandaba estas cartas a las monjas y este terrible arzobispo de México, que quizá en el fondo había una especie de pasión por las mujeres, porque más adelante Lesamis cuenta que fue confesor del arzobispo y dice, me acuerdo que en el tiempo en que yo lo confesé, que fue cuando era obispo y arzobispo, primero obispo de Michoacán y luego arzobispo de México, explicaba con gran claridad las batallas y tentaciones que de esto padecía. Se refiere a la tentación de la lujuria y agrega, antes que fuese obispo, no solía padecer en esto lo que cuando obispo y arzobispo. De modo que él dice que el trato con las mujeres hizo que su castidad fuese heroica. Y realmente era una asceta, se azotaba, vivía muy pobremente, a pesar de ser el arzobispo, era un hombre además lleno de otras virtudes, era un hombre caritativo, un poco loco también, porque era un caritativo despótico. Sí, es decir, obligaba a la gente a realmente a Sor Juana la obligó para a dar dinero. Recurrir a las necesidades de esta gente. Pero lo interesante es que ella, ante la carta de Sor Filotea de la Cruz, se decide a contestarla y escribe la respuesta, que es el gran manifiesto femenino, yo creo, de América, mucho antes que todo lo demás. En su libro, usted dice que tiene algunos reparos en aceptar la palabra de feminismo, que es una palabra que se aplica a un concepto actual a una monja del siglo XVII. Ahora bien, claro, yo creo que la definición de feminismo es un problema en sí. Yo recuerdo en una ponencia hace unos 2 o 3 años donde yo estaba, y la ponente decía, Beth Miller, de la Universidad de Southern California, le decía que ella había entrevistado a Rosario Castellanos y que en un momento determinado le había preguntado a Rosario Castellanos si creía que Sor Juana era feminista. Y que Rosario vaciló un momento y que después le contestó que no. Entonces, yo me pregunté en ese momento a mí misma, entonces, ¿qué es feminismo, no? Y yo creo que las definiciones de feminismo van desde las más exageradas o de las más radicales hasta las más conservadoras. Para mí, feminismo es una mujer que está consciente de su sexo, que se alinea con su sexo y que defiende a su sexo de la condición de inferioridad que ha sufrido frente al otro. Y por eso yo creo que efectivamente Sor Juana es feminista.
porque ella cubre todos esos puntos que mencionaba. Tiene usted para mí tiene usted razón completamente. Cuando yo dije que no sabías aplicarle el adjetivo feminista a Sor Juana, era por un reparo histórico. En esa época no había feminismo, pero ella, en realidad, es uno de los orígenes del feminismo moderno. Y una de las pruebas de la incultura sajona, diríamos, es que las feministas sajonas, que son las que han hecho el movimiento feminista moderno, al menos en sus orígenes, ignoraron la figura de Sor Juana. Sin embargo, si hay alguna figura... no Dorothy Jones. Usted sabe Dorothy que ella Jones, la llama sí, la primera feminista de América. Pero claro, usted sabe que yo pensaba en un momento dado dedicar mi libro a la memoria de Dorothy Jones, porque realmente es la primera mujer, no solamente el primer crítico, hombre o mujer, que vio con claridad el drama de Sor Juana. Ella es la fundadora, en cierto modo, no de los estudios literarios, pero sí de los estudios biográficos sobre Sor Juana. Pero yo sí estoy de acuerdo con usted. Sí. Sor Juana es feminista, no en el sentido histórico, puesto que el feminismo es una idea que nace a fines del siglo XIX, pero sí en el sentido profundo de la palabra feminista. Primero, porque tiene profunda conciencia de su feminidad, como usted dice. Y en segundo, porque se da cuenta de que ha habido una injusticia. Por último, también es una intelectual. Y esto es lo interesante en la respuesta. En la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, Sor Filotea de la Cruz la acusa. Entonces ella dice, no, yo me voy a defender, voy a explicar. En primer lugar, soy monja porque amo las letras y porque era lo mejor que podía yo ser. Yo no podía ser, no, tenía aversión al matrimonio y lo que me interesaban eran las letras. Evidentemente acepto que la sabiduría sagrada, que la teología es la sabiduría superior, pero yo tengo miedo, le tengo miedo a la Inquisición. Yo realmente me han interesado las letras profanas por esa razón. Ella lo dice, no quiero ruidos con la Inquisición. Pero esto es un pretexto, porque después hace una defensa muy hábil. En primer lugar, de su idea de la cultura. Y esta idea es profundamente moderna. Dice que la cultura es una totalidad, no es saber especializado. Esto a mí me emociona mucho porque es algo que todavía es vigente. Realmente, si uno lee los grandes textos literarios españoles de la época, no encuentra uno, ni en Quevedo, ni en ninguno de ellos, concepto tan claro de lo que es la cultura, de lo que es el saber. El saber es, dice ella, como la cadena de Hércules, como la cadena de Zeus, de Júpiter, que abarca todas las ciencias. Es una idea que viene de Macrobio, del neoplatónico. Pero antes de ir a ese punto, yo quisiera discutir un poquitín más la cuestión del feminismo. Eso iba, pero dígalo usted. Ah, bueno. No, iba diciendo, eran dos cosas, intelectual y feminista, sí. Y que los dos están ligados. Pero siga usted. Bueno, es que me parece, por ejemplo, que la figura de María es muy importante en cuanto al feminismo de Sor Juana. Es decir, es notable cómo en Sor Juana no hay mujeres de mala vida. Ella, todas las mujeres que alaba, por regla general, son mujeres muy honestas. Menos una. Y, bueno, sí, yo sé. Que adoraba a Cleopatra, la llama gitana. Sí, y al mismo tiempo muy doctas y muy sabias. Sí. Ahora, yo quería, ya que usted hablaba hace un momento de sorpresas, preguntarle, fíjese, usted en su libro dice que el pecado de delación es un pecado al que el vano sexo femenino es particularmente susceptible. No lo digo yo. El orgullo perdió a Luzbel porque es un pecado que conduce a la rebeldía. Ahora, yo le quiero recordar que Sor Juana en la respuesta precisamente atribuye el pecado de la soberbia a los hombres y dice que los hombres son siempre los que se quieren distinguir, los que quieren ser diferentes a los demás y que por eso es que caen en el pecado de elación y son soberbia. Los cismáticos, son los herejes, que las mujeres no son cismáticas ni herejes. Ahora, y usted... Bueno, esto, óigame, pero yo no digo esto, el que lo dice es el obispo. Bueno... Él dice, yo lo cito, con un poco de burla, yo no creo eso. ¿Cómo voy a creer esa tontería? Bueno, por eso yo le preguntaba, quería que usted se explicara un poco en cuanto a eso. No, absolutamente. El pecado de soberbia, digo, eso lo dice el obispo. Yo me burlo un poco de esto, pero claro lo digo defendiendo a Sor Juana. Al contrario, absolutamente. No, ahí quizá a veces la ironía es
pasó desapercibida, pero no, absolutamente. Y en cuanto al personaje de Además, María, entre me paréntesis, parece muy... sí. Bueno, yo soy menos ortodoxo. Creo Fíjese. que ella, en realidad, sus grandes ideales... Bueno, María, sí, María a veces dice que es Pero maestra. fíjese, aquí dice, María no es Dios, pero es quien más a Dios se parece. En otro momento dice que la inmensidad de Dios se redujo al vientre de María. Es decir, Si Sor Juana hubiera podido ser gnóstica, no lo fue, hubiera aceptado con mucho gusto la idea de los gnósticos de que la divinidad es dual, bisexual. Por ejemplo, los gnósticos pensaban que la Trinidad era el Padre, Sofía, la sabiduría, y el Hijo. Es una gran diferencia. Si uno lee las escrituras gnósticas del siglo II y III, se encuentra esto. Pero en Sor Juana, bueno, sí, claro, adora a la Virgen, y escribió villancicos muy, muy hermosos sobre la Virgen. También escribió villancicos sobre el niño Jesús y sobre otras cosas. Pero en cambio, los grandes modelos para mí son mujeres. Los sí, pero usted recuerda mujeres, también el personaje de María paganos. que lo pone como, por ejemplo, de docta, de catedrática, sí. De la corte celestial, de caballera andante, es decir, que le asigna papeles de gran preponderancia. Bueno, era monja, no podía más. Sí, pero también adora a otras mujeres que no son, claro, por ejemplo, en el Neptuno alegórico, el gran modelo, la madre de la sabiduría, es Isis, la diosa egipcia. Después, una cosa muy herética para una monja, de pronto, cuando cita a las mujeres notables en la respuesta, cita a Enoya. Bueno, esta Enoya, dice la mujer de Simón el Mago. Simón el Mago era un personaje aborrecido por los padres de la iglesia. Y ella era pitonisa, ¿no? Y esta Enoya, pues bueno, según era una prostituta sacada de un burdel de Tiro y que se había convertido en una especie de encarnación de la Sofía de los gnósticos. De modo que, pero sobre todo cita con gran admiración a Hipatia. Hipatia es una... Bueno, y a Santa Catarina claro, también. pero Santa Catarina era cristiana, pero Hipatia no era cristiana. Hipatia es una neoplatónica de Alejandría que fue víctima de los monjes cristianos y ella la coloca como una de las grandes mujeres. Esto es muy valiente de parte de una monja, porque Hipatia es una víctima, no solamente de la intolerancia frente a las mujeres, de la envidia a las mujeres que los hombres hemos sentido muchas veces, sino también es una víctima de la intolerancia de la ortodoxia de la época. Es ¿no? que Sor Juana es muy ecléctica. Sí, entonces esto es muy hermoso. En ese sentido, Sor Juana no solamente es una precursora, diríamos, del feminismo, sino también de la libertad, de la libertad del intelectual. Sus héroes son, en general, héroes que están más allá, diríamos, de las ortodoxias, como Hipatia, esta virgen neoplatónica, víctima de monjes horribles, o bien Isis, o bien Santa Catarina de Siena, también Santa Catarina de Alejandría, otra que era una mujer muy docta. Por cierto, uno de los poemas más lindos y más feministas de Sor Juana es los villancicos a Santa Catarina. Y hay uno que me encanta porque es un villancico final. Sí, que es precioso. Además está escrito en pleno pleito con Aguiar y Seijas contra Ñuñoz de Miranda y todos los curas que la asediaban en aquel momento. Y dice, esta Santa Catarina de Siena, Santa Catarina de Alejandría, era una santa que había vencido a los filósofos paganos en una discusión y que después es víctima del Ptolomeo. Érase una niña, como digo a usted, cuyos años eran 8 sobre 10. Esperen, aguarden, que yo les diré. Esta, qué sé yo, cómo pudo ser, dice que supo mucho, aunque era mujer. Esperen, aguarden, que yo les diré. Porque, como dice no sé quién, ellas solo saben hilar y coser. Ese no sé quién era Aguiar y Seijas. Esperen, aguarden, que yo les diré. Pues esta a hombres grandes pudo convencer, que a un chico cualquiera lo sabe envolver. Esperen, aguarden, que yo les diré. Y aún una santita disquera también, sin que le estorbase para ello el saber. Eso es muy importante. Esto es muy importante. Sí. Es una mujer, vence a los hombres
y al mismo tiempo puede ser santa, docta y es sin santa. que esto es muy importante, porque esto se inserta en su polémica contra aquellos que la perseguían, entre ellos el arzobispo de México, Aguiar y Seijas, y sin duda su antiguo confesor, el padre Núñez de Miranda. Sí, ahora, a eso yo quisiera regresar un poco. Aparte de la defensa del saber profano y de la afirmación del feminismo que está en la respuesta a Sor Filotea, esto crea todo un enredo en el que la actitud de quien le pidió que escribiera la carta atenagórica, Fernández de Santa Cruz, el obispo de Puebla, y su antiguo confesor, Núñez de Miranda, toman una actitud ante Sor Juana de rechazo, ¿no? Claro. Y entonces eso da lugar después al abandono de Sí, las letras pero por claro, parte de hay que Sor Juana. pensar cómo estuvo todo. Entonces, claro, vamos por partes, pero yo quisiera que nos refiriéramos a eso ahora. Yo Usted iba no a decir creo algo. necesariamente que Fernández de Santa Cruz la abandonó. Simplemente yo sí creo que la tesis que usted ha elaborado, ¿no? Que a raíz de los acontecimientos que se produjeron en 1692, el motín y demás, la figura de Aguiar y Seijas se hizo muy fuerte. Y entonces, pues claro, incluso más fuerte que la del virrey. Hay que explicar un poco. Sor Juana tiene buenas relaciones con el palacio. Es la proveedora de loas, comedias, etc. Es un poeta oficial. Vive bien con el palacio, tiene buenas relaciones con el palacio, tiene buenas relaciones con el obispo de Puebla, después ya no, después de la carta ya no, y la respuesta aún menos, pero en fin, el obispo se retira, la abandona un poquito, eso sí, digamos, sí. Y en cambio tiene muy malas relaciones con su antiguo confesor, Núñez de Miranda, que era nada menos que el prefecto de la Congregación de la Inmaculada Concepción, que era la cofradía más fuerte de México, estaba el virrey, todo el mundo estaba allí en esta cofradía, él era el prefecto, el jefe, y al mismo tiempo pésimas relaciones también con el arzobispo, con Aguiar y Seijas. En este momento pasa algo terrible. Hay un motín en la Ciudad de México y la autoridad del virrey se viene por los suelos. Y en cambio, Aguiar y Seijas, el arzobispo, que era un hombre entero, se impone. Y entonces, al mismo tiempo, tiene una polémica con el obispo de Puebla, que guarda el maíz, no quiere enviarlo a México porque también tiene problemas de hambre en Puebla. Y finalmente, junto a esto, muere su gran protector en España, el Marqués de la Laguna. Se queda sola. Y en ese momento hace esos villancicos terribles, muy en defensa de la mujer, y finalmente en 1693, otro misterio, el padre Núñez de Miranda se va, que se había ido 10 años antes, probablemente, porque estaba en desacuerdo con la actitud muy mundana de Sor Juana, que no se dedicaba para nada, no todo lo que quería Núñez de Miranda a la vida religiosa, sino sobre todo a la vida profana, regresa y Sor Juana abdica. Ahora, dentro de los supuestos intelectuales del mundo virreinal, del mundo hispánico de esa época, no había salida. La única salida era o la Inquisición o el silencio. Ella escogió normalmente el silencio. Usted dice en su artículo de 1950 que el silencio final de Sor Juana es una condena de la época en la que vivió, de la Nueva España. Sí, es una condena. Ella se condena al silencio, pero ese silencio, diríamos, condena a su época. Eso por una parte, Eso pero sí, por otra ahora, se vuelve cómplice también ella es de cómplice sus victimarios. claro. Bueno, no le quedaba más recursos a la Hasta cierto pobre. punto, sí. Ahora, sin embargo, en ese mismo manuscrito de Dorothy Jones, ella dice que comprobó la escritura de Sor Juana después de la abjuración y de todo eso, y que su escritura es completamente firme. Sí. Entonces ella llega a la conclusión de que las presiones y esta opinión pública con Pero la yo cual creo que ella la se opinión enfrentó, pública no es lo esencial. y el rechazo de parte de sus hermanos la hizo tomar conciencia de su caso, Bueno, verse a sí misma como ella la se ve veían los sola, demás. se ve sola. Ahora, yo no creo que fuera tanto por miedo como realmente por decir, bueno, yo no puedo seguir por aquí y realmente... Bueno, la acercan, está cercada, está cercada. Ella se ha atrevido a hablar de temas que
que no es normal que una mujer hable. Y además se ha atrevido a desafiar a un jerarca de la Iglesia. Al mismo tiempo ha hecho una serie de... ha hecho poesía profana, ha escrito comedias, ha escrito poemas eróticos, ha hecho una vida que no es una vida, no es una vida indecente, ni mucho menos. No es, al contrario, fue una monja cumplida, pero no es un ejemplo de fervor. Todo esto provoca la envidia general. Hay la envidia, claro. la Y ella lo envidia dice muy a lo claramente, excelente, la ella lo respuesta. dice. La envidia a la excelencia, la envidia a la mujer distinguida, el odio, el prejuicio de orden sexual, diríamos, ¿no? De los hombres frente a las mujeres. Todo eso es verdad, pero también hay el gran drama, se ve mucho en el Primero Sueño, de una inteligencia lúcida que es, a la cual le quedan estrechos, diríamos, el patrón de la época. Sí. Entonces, hay que pensar que esta mujer es contemporánea de la gran revolución intelectual y científica. Ya después, antes de ella ha habido Descartes, ha habido una serie de cosas muy importantes. Sí, pero que no había llegado aquí. Ha llegado, ¿cómo que no? Bueno, ha llegado, hasta lo que pasa es que ella cierto no punto. podía hablar de eso. ¿Cómo iba a hablar de eso? Si habla de eso, tan había llegado, yo no digo que sea cartesiana, lo que digo es que ella tenía conocimiento no perfecto, no completo, pero él sabía lo que estaba pasando más allá de ella. Por ejemplo, ha habido en Francia la gran polémica entre los jesuitas y Pascal. ¿Cómo es posible que ella no estuviese de acuerdo, no supiese nada de eso? Cuando Sigüenza y Góngora dice que Luis XIV, lo cual seguramente no es verdad, es una pequeña vanidad de Sigüenza y Góngora, pero dice que Luis XIV lo había mandado a llamar a su corte. Sí estaban más o menos, sabían lo que pasaba, no muy bien, Pero no pero de modo sabían, completo. conocían a Copérnico, conocían bastantes cosas. No, pero no, así es que hay un drama intelectual. Si no, realmente es un caso un poco interesante. O bien, Sor Juana es Ahora, un emblema histórico de sí. una época, o bien es un pequeño incidente. A mí me parece que lo peligroso sería convertirlo en una pequeña anécdota literaria. Sí. No, es algo Ahora, ¿no más. cree usted que Sor Juana también en su obra dio muestras a veces de ciertas dudas? Es decir, que ella, de cierto desengaño, en muchos de sus romances dice que para qué sirve el saber tanto. Es decir, que ella oscila de No, pero una ahí cosa a la repite el otra. lugar común. Sí, pero bueno, No, pero en los textos fundamentales de Sor Juana son, en primer lugar, la respuesta. Bueno, y el la Primero respuesta, Sueño igual. Y Es la decir, respuesta en el es una primero- afirmación del saber. Y en Primero Sueño dice, voy a leer en los caracteres desde del estrago, sí, pero mi también gloria. dice que el hombre que como el hombre va a ser capaz de entender cosas tan complejas como la comprensión de todo el universo, si no es capaz de entender ni por Sí. qué una fuente Bueno, esto sí hay corre, dos. ni los pétalos de una flor cómo se forman. En fin, hay Pero sí, ciertas... mire usted, que claro que tiene usted razón. En Sor Juana hay la conciencia muy profunda de que los hombres, el conocimiento humano, no puede ser absoluto ni total. Primero Sueño, en este momento, en ese sentido, expresa, diríamos, la idea de que el conocimiento es imposible. Pero no nada más dice eso. Dice que de todos modos va a seguir. Sí, claro. Y va a seguir, y entonces Sí. su héroe es Faetón. Sí. Es decir, que en ella hay una afirmación profunda Sí, que no del importa conocimiento. si se sabe que no Sí. se va a llegar Y esto no tiene nada que ver con la cultura española. La cultura española, veamos qué es Faetón, el héroe Faetón, que Sí. se apodera del carro del sol y que perece, el hijo de Apolo que perece. ¿Qué es Faetón para Villamediana? Es Sí, un no, ejemplo. generalmente sí. Es un ejemplo de arrogancia. De locura. De locura, etcétera. La única que tiene una conciencia intelectual, ella escribe más tarde, escribe en 1690, ¿no? Que tiene una conciencia intelectual de lo que ocurre, es ella. También, en cierto modo, Sigüenza y Góngora. Yo creo Bueno, que hay los algunos mexicanos atisbos estábamos, también. esto los españoles no lo pueden ver, no lo han visto, es una pena. En México, por miles de razones, había una conciencia intelectual más sana en 1690 que en la España de Carlos II. Y entonces Sor Juana expresa esto de un modo admirable y es una víctima de esa contradicción. Yo creo, ¿no cree usted eso? Sí. Es decir, Bueno, hay dos contradicciones, la mujer que escribe y la intelectual que piensa. Y ella es víctima de esa contradicción. sí. ¿No cree usted? Así, sí, a mí me parece. Por eso me apasiona a mí el caso de Sor Juana, ¿no? A mí me parece que es también muy
especial en Sor Juana la cuestión de buscarse a sí misma, de reflexionar sobre sí misma. Claro. Y yo creo que por eso es que se interesó tanto en las composiciones de retrato. Ella se busca a sí misma, pero como para tratar de entenderse a sí misma, pero también busca a los otros, porque son otros seres humanos en los cuales ella se puede entender un poco mejor también. Tiene usted mucha razón. Fand dijo que era narcisista. Sí, yo no lo creo. Además que... Bueno, yo sí creo, pero creo que es Narciso corregido por la razón. Bueno, pero entonces... La crítica, la por la lucidez. crítica. Es Entonces, decir, que realmente a lo que se parece es al Narciso de Valéry y no al Narciso de Ovidio. no, despojó totalmente Claro. al Narciso de Ovidio de ese egoísmo, ¿no? Porque precisamente lo que ve el Narciso, su reflejo, es el género humano. Sí. Bueno, ella está enamorada no solamente de su presencia física, de sus gracias, aunque ella siempre habla de que tenía buen ella parecer. era un ser especial y único. Es lógico que ella, para ella misma, fuera un poco de fascinación y de misterio, Claro. y que tratara de explicarse Bueno, a sí ella misma. además está fascinada por su propia inteligencia, pero al mismo tiempo tiene y es distancia, tiene ironía y tiene lucidez. Por eso digo que es un Narciso corregido por la lucidez y por la crítica. Y finalmente la imagen que nos presenta es la imagen del desengaño, pero nunca nos presenta la imagen de la entrega total, de la desesperación, como aparece en los últimos documentos. Ahora, los últimos documentos, por ejemplo, aquellas 2 o 3 documentos que firma con su sangre renunciando a las letras, son documentos de tipo burocrático, no hay nada personal en ellos. La poesía personal de Sor Juana y están en la respuesta, están en los poemas, ¿no cree usted? A mí lo que me parece también maravilloso en Sor Juana es cómo ella, de un caso particular, hace una cuestión abstracta y universal. Es decir, en el primero sueño, el problema suyo, propio, de la biografía espiritual de ella, de no poder llegar a la comprensión total del universo, no la hace ya cosa suya, sino de todo aquel ser humano que esté en busca del saber. Claro. Lo universaliza. En la respuesta pasa lo mismo, es decir, no es el problema de una mujer ante su tiempo, es el problema de la mujer ante todos los tiempos, porque ella no habla solamente de su caso, sino del pasado e incluso a las romanas, etcétera, exactamente, a los así es, egipcios. incluso en el Divino Narciso se puede ver esa proyección. Claro, tiene usted razón. Sí, siempre, bueno, pero eso claro, porque en ella es muy curioso. Hay, por una parte, la persona particular, Juana Inés Ramírez, Juana Inés de la Cruz, etcétera. Sí, que hay además la monja. Todo eso es verdad. Y eso siempre está presente. Pero también hay la mujer y la intelectual. Esto me parece fundamental. La intelectual. Vive y en ese sentido es un personaje profundamente moderno. Moderno primero, por esta afirmación de la feminidad, del derecho de las mujeres al saber. Y también por esta afirmación, diríamos, de la libertad intelectual. Ella no lo dice en estos términos, naturalmente. Bueno, pero lo expresa de un modo muy claro, ¿no? Y moderna también por la analogía que hace usted con los pensadores que han sido silenciados. Dice usted, mi generación vio a los revolucionarios de 1917, a los compañeros de Lenin y Trotsky, confesar ante sus jueces crímenes irreales en un lenguaje que era una abyecta parodia del marxismo, como el lenguaje santurrón de las protestas de fe que Sor Juana firmó con su sangre, son una caricatura del lenguaje religioso. Yo sí lo creo, Pero yo quisiera hacer algún comentario sobre eso. Es decir, a mí me parece que lo que usted ha hecho, que está muy bien, es decir, se pueden establecer muchísimos paralelos entre el caso de Sor Juana, ahí un lado la Inquisición, ¿no?, y los juicios de Moscú. Sí. Bueno, ella no estuvo sujeta a la Inquisición. No, claro, no, pero quiero decir, sí, la amenaza estaba ahí, ¿no? Sí. Que se pueden establecer muchos paralelos en ese sentido. Incluso entiendo, como usted dice, que el trascendentalismo de la Iglesia se haya convertido en la ideología marxista en el concepto de historia, ¿no? Bueno, ahora, a mí me parece que hay una diferencia fundamental, y es no solamente, claro, que la Iglesia se veía como lugar de refugio
tradicionalmente, que la iglesia era madre, que perdonaba a los hijos descarriados, etcétera, sino que en el caso de la iglesia, de lo que se trata es de la salvación del alma individual, no de mejorar para el futuro, en un sentido de comunidad, sino de que hay que salvar el alma. Y eso era lo que era importante para Sor Juana, porque después de todo, ella era mujer intelectual, ella defendió su derecho como mujer a pensar, a escribir, pero ella era una católica devota y ella no quería condenarse. Y yo creo que esto es lo que explica el final de Sor Juana. Bueno, ella quería salvar su alma. Sí, bueno, eso es entrar en la subjetividad. También es evidente que para Bukharin, por ejemplo, lo fundamental era no aparecer como un traidor a sus ideas, a su partido y sobre todo a la historia. Bueno, claro que es diferente. Yo no digo que sea idéntico. Si fuese idéntico, no habría historia. La historia es justamente la conciencia de las diferencias. ¿Pero usted no cree que la diferencia consiste en eso? No, en la salvación individual del alma. No, bueno, sí, evidentemente, pero eso no solamente tiene que ver con el marxismo, tiene que ver con la Edad Moderna. El cristianismo cree en la salvación de cada alma. En la Edad Moderna, no solamente los marxistas, también de otro lado los... No, es la cuestión de la comunidad y el progreso colectivo, pero colectivo, yo no me refiero a eso, yo no me refiero en mi libro ni al marxismo, ni a la doctrina marxista, que es una visión filosófica del hombre y de la historia, ni tampoco al cristianismo, que es una visión también espiritual de los hombres. Me refiero a una cosa muy distinta, me refiero a la confusión o a la fusión en la historia real de los hombres, de una filosofía, de la idea, de la religión y del poder político. Esto se da en la España de la Contrarreforma. En la Inquisición entrega a los delincuentes al poder temporal. Hay fusión entre la espada y el libro, como en el régimen comunista hay fusión entre el libro y la espada. Fusión que da una ortodoxia de tipo político, religioso, de tipo político, intelectual. Y en ese sentido, Sor Juana, naturalmente hay diferencias enormes, filosóficas, de tiempo, etcétera, entre las dos situaciones. Pero lo que me refería es, cuando hablé de las trampas de la fe, es porque Sor Juana participa de su época, como tantos revolucionarios han participado de su época. Por ejemplo, nosotros tuvimos en México un revolucionario, un hombre muy inteligente, José Revueltas. Bueno, José Revueltas luchó toda su vida, era un hombre moderno y finalmente, porque la sociedad mexicana así lo hizo posible, era un hombre moderno, rompió con muchas de sus ideas, pero también vivió este drama que no es un drama puramente intelectual en los aires, es un drama histórico y que consiste en la fusión del poder político y la ideología. Lo mismo que en el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres no solamente se trata de una diferencia de tipo sexual entre hombres y mujeres, esa diferencia fatalmente se transforma, esa diferencia que es real de tipo sexual y de tipo fisiológico, diríamos, se transforma fatalmente en diferencia de tipo social y de tipo político. Por eso el feminismo es una fuerza de liberación, diríamos, de los hombres y de las mujeres. Es decir, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres. No sé si me explico, creo que he sido un poco confuso, pero no sé. No, yo creo que sí ha explicado. Sí, yo creo que hay dos frases que sintetizan esto en su libro. Dice usted que las ortodoxias no se contentan con castigar las rebeldías, las diferencias y las desviaciones, sino que exigen la confesión, pecados, por ejemplo, en el caso el arrepentimiento y la retracción de los culpables. Y luego la fe y las creencias de Sor Juana, y eso estaría de acuerdo con lo que ha dicho usted, fueron cómplices de su derrota. Regaló sus libros a su persecutor, castigó su cuerpo, humilló su inteligencia y renunció a su don más suyo, la palabra. En sus convicciones religiosas encontró una justificación de su abjuración intelectual. Los poderes que la destrozaron fueron los mismos que ella había servido y alabado. Bueno, hemos hablado mucho de la vida, pero poco de la obra de Sor Juana, ¿no? ¿Hay tiempo todavía? Yo creo que sí, por lo menos para hacer referencia al primero sueño, regresar un poco porque lo tocamos muy de pasada, ¿no?
Dice usted que El Primero Sueño es un poema sobre el conocimiento, sobre el proceso del conocer, y que esto supone una innovación en la poesía de lengua española y que además, siendo poesía intelectual, supera a su modelo Góngora. Yo quisiera que usted hablara un poco sobre esto. Esto para los españoles es escandaloso, incluso yo creo que para todo el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que son dos poemas muy distintos para empezar. Es decir, que aunque actualmente usted sabe que se están encontrando, por ejemplo, en las soledades de Góngora, preocupaciones de tipo neoplatónicos. social. No, bueno, sí, sí, bueno, eso sí, el decir, ataque al comercio, se conoce hace mucho de eso. Y cuestiones de mercantilismo. Ya los españoles de su época lo habían criticado, porque había criticado el comercialismo. Se ha hablado mucho de eso, sí. Pero esos son lugares comunes de la época, ¿no? Sí, bueno. Sí, sí, bueno, desde luego, Góngora. Sí, también este crítico norteamericano inglés, Jones, habló de cierto neoplatonismo, ¿no? En Góngora. No es muy visible. Yo creo que para encontrar poesía del tipo de la que escribió Sor Juana, es decir, para Primero Sueño, pero muy alejados de lo que hizo Sor Juana en Primero Sueño, hay que remontarse un poco a Fray Luis de León y a Aldana. Es decir, Fray Luis de León tenía preocupaciones de tipo intelectual. Él quería, y lo dice en sus odas, entender por qué ocurrían en este universo las cosas que ocurrían y por qué los planetas rodaban alrededor de la Tierra, porque claro, él todavía presenta un mundo tolemaico, ¿no? Perdóneme, tiene usted razón, pero lo que quiere Fray Luis de León es contemplar la perfección de la naturaleza. Él viene directamente de Platón. Él lo quiere conocer, pero porque para él Dios es conocimiento, igual que para Sor Juana, pero a él no le importa conocerlo aquí en este mundo, sino que dice, cuando llegue allá en mi unión con Dios, cuando en la otra vida, ¿no? Mientras que Sor Juana es muy distinta en eso, pero porque ella lo quiere saber aquí. Para Fray Luis de León, el mundo, es decir, el universo, las estrellas, el sol, etcétera, son sujetos, o mejor dicho, objetos de contemplación y no de conocimiento. Bueno, él, acuérdese que dice... Es un platónico quería saber por qué los vientos se producen y cómo la Tierra está sostenida en el espacio y por qué ruge el viento, en fin, una... Sí, pero esas odas más bien son, o bien reproduce a la sabiduría antigua, sí, o bien simplemente... Sí, por eso digo atisbos, ¿no? No hay. No. En Aldana hay más, pero Aldana tampoco. En Aldana, que era un espíritu un poco... En fin, es un poeta que yo creo que no se expresó completamente. Es uno de los poetas más interesantes. Por cierto, en nuestro diálogo con Mutis, cuando hablamos de los poetas españoles que me han tocado, se nos pasó hablar de Aldana, que es un poeta muy importante, sobre todo es un poeta erótico. Yo creo que es autor del soneto soneto neoplatónico mejor de nuestra lengua, uno de los mejores es el de Aldana. Pero en fin, en Aldana también hay, pero no es un poema dedicado totalmente al conocimiento. Sí, en Sor Juana es diferente, hay claro. el drama del conocimiento. Sí. Esto es absolutamente nuevo y único. No hay un solo antecedente en la historia de la literatura española y después de ella no hay nada parecido. Para encontrar algo parecido hay que ir, o bien, eso lo dijo Fosler, al siglo XVIII, pero tampoco, porque es bastante mediocre todo lo que se escribió en aquella época. Más bien hay que llegar a las fines del XIX y leer a Mallarmé. En Mallarmé, ahí sí, ahí hay una visión filosófica del universo, el tema es el mismo, las estrellas y el hombre. El espíritu humano en su aventura en el espacio, en el cosmos, y la imposibilidad de conocerlo. Al mismo tiempo, la voluntad de conocerlo. Esto a mí me parece que es muy importante y no está en Góngora. Sor Juana imitó a Góngora. El poema de Góngora es un poema, los dos grandes poemas de Góngora, especialmente el primero que me gusta más a mí. Polifemo. Polifemo me gusta mucho más, el otro me parece un poema bastante... Las soledades. No, a mí no me gusta. Pero en fin, hay momentos admirables, pero otros momentos puramente retóricos, y es un poema sin esqueleto, diríamos. En cambio, el otro sí tiene esqueleto. Pero en fin, en Góngora hay luz, hay imágenes extraordinarias, es un placer.
extraordinario, pero no hay drama espiritual, no es cierto. Y en cambio en Sor Juana hay un drama espiritual, no es un drama existencial, como en Quevedo, sino es el drama del espíritu humano, de la mente humana que quiere conocer y no logra conocer. Esto es admirable. Ahora, Gerardo Diego, Pedro Salinas y Dámaso Alonso dicen que ahí no hay poesía. Bueno, Dámaso Alonso no ha dicho eso, ¿no? Pero Pedro Salinas, por desgracia, para Pedro Salinas sí. Y Gerardo Diego, que escribió un poema muy bonito dedicado a Sor Gerardo Juana. Diego, lo que le gusta de Sor Juana es el lámina sirva el cielo al retrato. Es un poeta, es frívola esa opinión. Sí, Es bonito ese poema, claro, pero es muy hermoso. Es como preferir Sí, es una opinión. un grabado a un cuadro, ¿no? Pero sí, es uno de los poemas... Un pastel, prefiero un pastel de Cézanne a un óleo de Cézanne. Pero sí Eso define un espíritu, pero no a Sor Juana. Eso define a Gerardo Diego. Pero sí es uno de los poemas más difíciles que se han escrito en lengua española, Sí. ¿no? Más herméticos, ¿no? Sí, pero ahí está. Cuando uno descifra los enigmas de Góngora, dice uno, y tanto para tan poco. En cambio, cuando uno descifra los enigmas de Primeros Sueños, dice, y tanto para tanto. Ahora, para concluir, a mí me gustaría preguntarle, ya hablamos de la poesía de Sor Juana, ¿cuál es su importancia actual? ¿De qué manera ha influido a poetas Bueno, eso yo creo que usted mejor contemporáneos? lo puede decir que yo. No, yo creo que usted es. No, usted lo ha dicho No, muy porque bien, no es usted- la mujer, yo creo, ¿no? Bueno, bueno, en cuanto a eso, Sí. sí, claro, yo creo que hoy Sor Juana tiene una importancia capital en todo el mundo y es un renacimiento de Sor Juana y yo creo que parte de ese interés en Sor Juana está basado en su feminismo. Claro. En los Estados Unidos se estudia actualmente a Sor Juana, cuando hace unos cuantos años apenas se conocía, ¿no? E incluso pues aparecen traducciones de poemas de Sor Juana en MES, que es el órgano del Women's Live Organization. Así es que, y todo el mundo se interesa en la actualidad por ella, pero más que nada Sí. enfocado Bueno, en eso ese sentido. Sí, eso ¿no? es un poco parcial, claro. porque realmente sí es muy importante esto, pero no es lo único. Yo creo que lo más importante, en primer lugar, Sor Juana yo creo que tiene tres puntos, diríamos, o cuatro, ¿no? El primero, para los mexicanos y para los hispanoamericanos y para los españoles, es una especie de signo de interrogación de las grandes limitaciones de nuestra cultura en el siglo XVII. Y toda la lucha nuestra, y en España también, por acceder a la verdadera modernidad, por acceder a la democracia, por acceder a la razón moderna, todo eso, ella, en cierto modo, lo prefigura. Y su drama, la venta de los libros, ceder ante el arzobispo, ceder ante Núñez de Miranda, etcétera, la renuncia a las letras, prefigura, diríamos, los dramas de la modernización. Sí, claro, porque eso se aplica no solamente a la mujer, sino a todo, al hombre en general, los hombres de la cultura hispana. A toda la cultura hispánica, por una parte. Por la otra es importante, en eso ella prefigura ese drama. Eso no ocurre con Calderón ni con los grandes españoles, que yo admiro mucho. Por favor, no se trata. Pero ella sí vive un momento de crisis y es la conciencia de esa crisis. En segundo lugar, aparte de este interés como mexicana y como hispanoamericana, como figura que prefigura los dramas de la modernización o de la modernidad, hay en ella el gran poeta. Es un poeta de primera. No es un poeta amoroso tan grande como Lope o como Quevedo, yo creo que es... O como Garcilaso. O como Garcilaso, pero en fin, digamos de los de su época, del siglo XVII. ¿Verdad? Ella Ella fue discípula, pero es un gran poeta. Y ha escrito, y además da una nota que ellos no dan, que los grandes españoles no dan, de lucidez, como usted ha dicho, de ironía, de autoconocimiento, que ellos no dan. Después de eso, es un autor dramático muy interesante por su auto sacramental, El Divino Narciso, sobre y después es un poeta filosófico, como no ha habido en lengua española hasta la Edad Moderna. Habría que llegar a México, a José Gorostiza, con Muerte sin fin, o a Chile con Vicente Huidobro, para encontrar algo semejante. Es la gran poesía metafísica de la lengua española. Y en eso, ¿no cree usted que se parece a Mallarmé, a Valéry? Son sus
pares. Sí, porque es más universal. ¿No le parece? Es decir, ella presenta problemas que le interesan más a todo el mundo. Es realmente lamentable que no se haya visto en nuestra lengua hasta ahora, empezamos Sí. a ver. Sí, y luego yo creo que en ella, sobre todo, hay, es moderna por esta afirmación de la mujer y por este conflicto, diríamos, de la libertad y la ortodoxia, entre la libertad y la ortodoxia, que es el conflicto de nuestro siglo también. Pero claro, yo creo que la leemos sobre todo porque es un gran poeta. Pero creo que es un personaje vivo, que está vivo y que todavía hay mucho por descubrir. Ah, no, yo sí creo que hay mucho Y que los por hacer poetas todavía. tienen que aprender. Representa una versión distinta del barroco. El barroco en español es prodigioso, está lleno de luces, y luego a veces de claroscuro como en Quevedo, ¿no? de lucha de contrarios. Pero en Sor Juana aparece algo inusitado en nuestra cultura. No sé cómo llamarlo, no la inteligencia, porque todos somos Sí, inteligentes. pero es al mismo tiempo cierta ingenuidad. Y la lucidez, ¿no le Sí, parece? la lucidez y la ironía, también. la melancolía. Y luego el llegar a sus límites. Esto es magnífico. Sí, la mesura. La mesura. Bueno, porque yo creo que eso sí, hay que repetirlo, ¿no? Que la poesía de Sor Juana está marcada por lo intelectual, por lo mental. Sí, y lo pasional. Hay Sí, esto, es la esa pasión combinación. controlada por la mente, Por la razón. por la razón. Y al mismo tiempo la razón que se ríe de sí misma, un poco desengañada. Es decir, que es capaz de verse en el espejo. Sí, que juega un poco Sí. con todo. De modo que digamos que también es una maestra de sabiduría humana. Y creo que con esto podemos concluir con esto, claro, y no deja de sorprendernos que siendo mujer haya sido el más grande poeta de la Nueva España, ¿no? Un mundo de hombres. Sí. Doctora, pues muchas gracias por su participación. Bueno, a ustedes, muchísimas este gracias programa. por A haberme usted, invitado. no, al contrario, ha sido un No, placer y- estar con usted. Buenas noches, muchas gracias por su atención. Buenas noches. En esta conversación con Octavio Paz. Agradeceremos sus cartas a Boulevard Adolfo López Mateos 232, código postal 01060, San Angelín, México, Distrito Federal. Y sus llamadas a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Mañana le presentaremos a usted por Canal 2, a las 11:30 de la noche, un nuevo tema, la experiencia poética. El invitado es el doctor Ramón Xirau. Por este Canal 8 usted podrá ver esta nueva conversación con Octavio Paz pasado mañana miércoles a las 10 de la noche.